Mes de febrero, el Señor puso en mi corazón el ministrarnos y hablar acerca de la oración. Ya el día jueves, en la noche de discipulado, hemos compartido algunos principios y le he llamado a la serie del mes de febrero la importancia de pertenecer a una iglesia que ora. ¿Usted sabía que esta iglesia ora? De paso, les extiendo la invitación. Cada jueves de 20:30 a 21:30 oramos, y de 21:30 a 22:15, acorde a la inspiración del predicador, estamos compartiendo una palabra. Pero cada jueves nos reunimos a orar, y ahí oramos por usted, por su familia, por su suegra, por su finanza, por su trabajo, por todo oramos los jueves. Así que, y todos estos años que hemos estado en esta casa hemos orado, y el Señor me traía una palabra estos días y me hacía saber lo bueno que es pertenecer a una iglesia que ora. Y reflexionábamos, yo estaba muy tentado de predicar lo que enseñé el jueves, porque estaba muy lindo en realidad lo del jueves. A mí me sigue trabajando la palabra que compartimos el jueves, que hablaba acerca de hechos, y ya voy a empezar con ese tema, pero no voy a empezar con ese tema. Vamos a hablar de la oración. Y hoy quiero hablar acerca de cómo comenzar una vida de oración, cómo iniciamos una vida de oración. Y yo quiero citar el pasaje de Santiago, capítulo 5, verso 17. Ahí dice algo clave, si se quiere decir de alguna manera. Porque allí dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones. Dice así su Biblia, dice ahí como está escrito ahí. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No le voy a pedir que usted me diga sus pasiones, porque queremos terminar el culto sin liberación esta noche. Ya tendremos toda la semana para eso. Dice, y oró. ¿Cómo oró? Fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la faz de la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué tal ese tipo? Y dice que era sujeto a pasiones igual que las nuestras. Usted se imagina, yo quiero que por unos instantes se imagine que el profeta Elías era igual que usted. Así como, imagínese, el profeta Elías era igual que usted. Tenía tentaciones igual que usted, tenía problemas igual que usted. No sé si tenía la cara como usted, porque usted es muy lindo y yo al profeta Elías no le conocí, pero alrededor de la oración hay demasiados mitos, ¿no? Y las personas, en vez de acercarnos a Dios, en vez de darnos una palabra que nos reconcilie con Dios, nos han alejado. La religión nos alejó. Porque para tener una relación con Dios se requiere perfección para orar, se requiere estar libre de pecado para orar, se requiere estar libre de toda tentación para orar. Eso fue lo que por muchos años nos dijeron. No, si estás en pecado ni ores. Si no estás bien, no ores. Y la oración no es otra cosa que la comunicación con Dios. Y el texto que acabamos de leer, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Ahora imagínese, con todas las pasiones que usted tiene y que yo tengo y que también las tenía el profeta, dice que él hizo una ferviente oración y Dios le escuchó, y nada más y nada menos que no llovió por 3 años y medio en su ciudad. Usted se imagina si hacemos esa oración aquí en Cataratas, que se seque las cataratas. Y decimos, no, pero él era un profeta, era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Entonces es necesario entender esto de base para poder acercarnos a Dios, porque estos días aprendía que existen muchos detonantes que lo van a conducir a usted a la oración. Yo escuché también a gente decir, no, yo ahora estoy enfermo, no voy a orar. ¿Qué le va a decir el Señor? Que le vengo a manguear. Nunca oré, voy a orar ahora. Yo he conocido gente así. No, mire, yo toda la semana no oré, ahora pintó el descontrol acá, yo no me voy a orar. A mí no me da la cara para presentarme así delante de Dios. Y dice la Biblia, yo quiero citar por lo menos cuatro situaciones que llevó a la gente a orar. La primera,
El pasaje que cantábamos desde que comenzó, el pasaje de Éxodo, capítulo 2, versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Entonces, en medio de esa servidumbre, dice, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Vamos otra vez. Cuando necesites, escuche bien, cuando usted necesite liberación por alguna situación. Mire, Israel estaba cautivo en Egipto 429 años. 420, le agregué 9, pero fue de extra. 420 años de cautiverio, 420 años de esclavitud. Y en ese momento se acuerdan de clamar a Dios. Mire que tardaron un poquito, ¿no? Levantan un clamor a Dios y dice que ¿qué ocurrió? Dios escuchó su clamor. Y en Éxodo 3, cuando el Señor está hablando con Moisés, dice: mira, el pueblo de Israel está gimiendo a causa de la esclavitud. Ellos no estaban orando nada más que porque tenían ganas. O usted se levantó una mañana y dijo: qué ganas de orar que tengo hoy. Pero allá por la mitad de la mañana, cuando empezaron a rondar todas las malas noticias, todo lo que está ocurriendo o cosas que le ocurrieron a usted, dice: ay, tengo que orar. Hay un texto que es el texto de mi esposa, que dice: Dios produce el querer como el hacer. Ahora pregúntese por unos instantes, ¿cómo es que Dios produce un querer en nosotros? Les voy a poner un ejemplo así. Usted tiene un auto y está conforme con ese auto, pero el Señor te quiere dar otro. ¿Cómo puede pensar usted que el Señor va a producir que usted quiera otro auto? Vamos, dígame. Que se rompa. Y el auto andaba bien y de repente dejó de funcionar. ¿Cómo piensa usted que el Señor va a producir un querer en su corazón? Sí, es que yo no quiero orar. No te preocupes, el Señor va a producir un querer. Solo que a veces en ese producir de un querer no es muy ortodoxo Dios. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, había pasado un montón de cosas y luego de 420 años de esclavitud. O sea que yo quiero decirte en esta noche, si sos una de las personas que están necesitando liberación, te sentís oprimida, te sentís mal, te sentís de espalda a Dios, estás en el momento justo para hacer tu primera oración. No, a mí no me da la cara. 2, cuando la pobreza golpee las puertas de tu casa. ¿Cuántos ya? No, yo no voy a ir a orar por esto. Jueces capítulo 6, versículo 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. En medio de tu necesidad financiera, en medio de tu crisis económica, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, no. Venirle a orar a Dios ahora porque, ¿qué va a decir Dios que yo vengo acá cuando tengo necesidad nomás? Este pasaje de Jueces 6 está escrito en el contexto donde gobernaban los jueces. Y a mí, si usted lee Jueces, todo el capítulo, Dios traía liberación por medio de uno de los jueces que venían a juzgar a Israel. Luego este se moría, Israel se descarriaba y en medio de su descarrío y de su desvío, ellos clamaban a Dios de vuelta y Dios levantaba a otro hombre para traer libertad. Son a veces algunos detonantes de tu entorno que Dios está usando para que comiences a orar. No, pero es que no me alcanza, no llego, me están comiendo las ratas, no llego a pobre. Clama a Dios, dice el texto, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo también de lo que estaban ocurriendo. De este modo empobrecía a Israel. Ellos trabajaban y cuando cobraban su salario, cuando tenían todos sus sueldos, yo no sé a
¿Cuántos le ha pasado? A mí me pasó de que cuando usted dice, bueno, por fin ahí logramos tener un ahorrito, se enferma alguien, pierde la plata, le entran en la casa y usted dice, rayos y centellas. Parece que cuando logra reunir unos pesitos, por donde entró por un lado y salió por 6. Y usted dice, ¿qué pasó? Y nos empobrecemos financieramente. Y dice las escrituras que cuando nosotros o cuando la pobreza golpee la puerta de nuestro hogar, ese es el momento propicio para ir a Dios en oración. Pastores, que yo quiero prosperar, no me pida, pídaselo a Dios. El jueves en la enseñanza decíamos, usted no puede dar por sentado que conversa con su hermano y Dios ya toma como que usted se los está diciendo a él. Vaya a la oración y dígale, Señor, me está pasando esto, no tenemos un pie, no tenemos plata, estamos quebrados, abre una puerta. Porque de otra manera, ¿cómo vas a experimentar un Dios que todo lo provee? No reniegues de la situación con hombre o con mujer, ve a buscar a Dios en oración. Ese fue el segundo caso. El tercero, con este derribamos uno de los mitos más grandes. Cuando hayas pecado y te hayas apartado de Dios, ve a orar. No, si usted está en pecado no vaya a orar porque el Señor le hace la cruz así y no le escucha más. Mire, Israel no estaba en santidad cuando clamaron a Dios. La gente que oraba en Hechos 10, Pedro, Cornelio y toda su familia, no estaban en Dios. Dice otra vez Jueces 10:10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. ¿Qué tal esa oración? Daniel toma los libros de la historia de su país y comienza a ver que había un castigo que iba a venir sobre ellos a causa del pecado de todas sus generaciones. Y Daniel se presenta delante de Dios y dice, Dios, yo vengo a pedirte perdón porque mis padres, mi pueblo, yo y toda mi generación pecamos y nos presentamos delante de ti a buscarte en oración, en clamor, en ayuno. Y estaban todos en pecado. A menudo cuando converso con jovencitos que me dicen que tienen tentaciones, que pecan, yo suelo decirles una palabra que para mí es un testimonio, lastimonio muy, muy cierto. Yo, a diferencia de vos, le digo, yo era el pibe que pecaba y cuando pecaba corría a Dios. ¿Y no te daba vergüenza? Claro que me daba vergüenza. ¿Cuántos de los que están aquí han dicho, este pecadito no peco más? Y cuando te das cuenta está en el horno con ese pecadito de siempre. Y ya hasta te da vergüenza de ir a la presencia de Dios a orar, a pedirle a Dios perdón. Pero en el momento, escuche bien, en el momento que nosotros pecamos, porque nosotros pecamos, ese es el momento para que corras a Dios, para que puedas experimentar el amparo de la gracia. Allá por Juan, el discípulo del amor, dice, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Corre al abogado, no corras del abogado, corre a la presencia de Dios, a humillarte delante de Dios y hallarás esa gracia. El texto dice, el Jueces 10:10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Ellos, encima de todo que habían dejado a Dios, se fueron a hacer todo lo que le dijeron que no hagan. Mire, hemos escuchado a muchas personas decir, sí, yo dejé de congregarme, pero yo no me porto mal. No, yo no ando pecando, pastor. Y a veces hasta puede tener razón. Dentro de los parámetros de la moral puede ser que no ande en infracción, como solemos decir. Pero mire nada más, el pueblo de Israel no solamente pecaba apartándose de Dios, sino que iban y hacían todo lo que no tenían que hacer. Y de esa condición vienen ¿a qué? A orar. Un detonante. Quizás llegaste acá esta noche y hay pecados que no te están dejando tranquilo. Y ese pecado se ha vuelto una barrera para que no puedas comunicarte con Dios. Un familiar mío solía decir
de mucho tiempo atrás, cuando yo era más chiquitito que ahora, decía: a mí Dios me ama más que a todos ustedes. Ah, sí, ¿por qué? Dice: porque Dios ama más a la descarriada que a la que está en el redil. Y siempre decía: pero qué. Claro, si te vas a ver, el amor por la descarriada, por la desviada, hizo dejar a las 99 y se fue. Cuando hayas pecado y cuando te hayas apartado de Dios, o cuando estés en aflicción, Santiago da una receta increíble. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Busque un momento de encontrarse con Dios. Haga oración. Preséntese delante de Dios en su auto, en su oficina, cuando sale a caminar, cuando sale a hacer deporte. Preséntese delante de Dios en la escuela. Preséntese delante de Dios en su trabajo. Preséntese delante de Dios. ¿Estás afligido? ¿Hay algo que está allí incomodando tu vida? Preséntate delante de Dios. Haga oración. Dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Por eso nosotros hemos fusionado nuestras vidas de esta manera, porque está alguno alegre y tiene que cantar. Ahí dicen: no importa si es cantante, cantor o no, si usted está alegre, pero gócese. A ver, ponga cara de felicidad por lo menos. ¿Está alguno alegre? Cante, regocíjese. Pero si estás en aflicción, ¿qué tienes que hacer si estás afligido? Es el momento indicado para levantar a Dios un altar de oración. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 10 dice: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque te hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales, a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. ¿Qué quiero decirte? Que es muy probable que alguna de las circunstancias que estás viviendo en este momento, en este año, en esta etapa de tu vida, sea porque Dios te está llamando a la oración, inclusive ese pecado. Elimina las barreras. Elimina todos esos mitos que metieron en tu cabeza. Entonces tenemos, para desarrollar nuestra vida de oración, tenemos que comenzar en cualquier situación. Amén. 2, haz un plan para orar y tómate tu tiempo. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 9 versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿quién gente que soy? Aconteció que mientras oraba aparte. Hay cosas que se requieren privacidad. Hay cosas que requiere que apartes un tiempo. Por ejemplo, si quieres tener una vida productiva, tienes que apartar un tiempo. Hay diferentes niveles de oración, los iremos viendo durante el transcurso de este mes. Pero Jesús dijo a sus discípulos: entren a su habitación, cierren la puerta y su Padre que te ve en secreto te recompensa en público. Hay un gran problema, hay una gran diferencia entre las personas que dicen: yo tengo una relación constante con Dios, yo oro cuando preparo el café, yo oro cuando voy a la oficina, yo oro cuando hago mi trabajo, yo oro en todo tiempo. Está fenomenal, aplaudo tu vida de oración, pero una oración que produzca o una oración productiva es una oración que es el resultado de la intimidad, porque sería de la misma manera que yo quiera hacerle creer que los hijos que yo tengo porque caminé con mi esposa de la mano por la plaza. No lo puedo hacer más delicado. Con la oración pasa lo mismo. Usted quiere ver resultados productivos en su vida de oración, tómese un tiempo, apártese, seleccione un tiempo en su cargada agenda, entre su habitación, 5, 10, 15, media hora, esté en intimidad con Dios, tómese un tiempo aparte de todo el trajín del día y hable con Dios. Entonces, esa oración secreta es la que tiene resultados públicos.
Jesús apartaba un tiempo. Lucas capítulo 22, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Apartar un tiempo, dedicar un tiempo a la oración. Leíamos el día jueves, Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Yo voy a hacer una pregunta. No hace falta que usted me responda. En su agenda diaria, en su vida cristiana, ¿usted tiene una hora que dice: esta hora es para orar? No me responda. Pedro y Juan, a la hora de la oración, suben a orar y ahí ocurre un milagro. Porque están yendo a la oración, a la hora de la oración. Diga amén para usted también. En la organización de la iglesia naciente existían encuentros de oración, los momentos de oración, una agenda que priorizaba la vida de oración de la iglesia naciente. Haga una agenda. Santiago 5:16, Hechos capítulo 15, versículo 5. Y la iglesia, era lo que leíamos el jueves, y la iglesia hacía constantemente oración a Dios por Pedro. Dice Hechos 12 que Pedro fue a parar preso. No sé por qué. No me meto en la vida ajena, así que no me importa. Le metieron preso al apóstol Pedro y dice que hubo una intervención divina porque la iglesia estaba orando por él, pero la iglesia no sabía que él estaba preso. El texto dice en Hechos 12, capítulo 12, versículo 5, que la iglesia hacía constantemente oración por él. Y cuando decíamos estos días, eso es lo importante de pertenecer a una iglesia que ora. Porque usted sabe que aunque me cuente o no me cuente su necesidad, aunque usted me cuente o no me cuente que viaje, aunque usted venga o no venga, mi responsabilidad y la responsabilidad de todo hijo y de toda hija de Dios que se constituye como la iglesia es la de orar por nuestros hermanos. Cuando tenemos una agenda, cuando tenemos un momento para priorizar, cuando tenemos anotados los nombres de las personas. Mira, vengo a pedirte por el pianista de la iglesia, el hermano Juan Pablo Besato. Y tenemos una cita de oración. Son principios que van a ayudarnos a crecer en la vida de oración. Y le doy el último. Sea constante. Usted sabe que con la oración, no importa qué tan larga sea, sino qué tan eficaz sea. Míreme por favor. No importa lo largo de la oración, sino lo eficaz. ¿Cuántos hemos ido en algún momento de un amigo a pedirle un favor? ¿Ah? ¿Cómo usted se introduce a la conversación para pedir un favor? Lindo día, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Ahora, para un poquito. Imagínese que ese su amigo a quien usted va a pedirle un favor tiene 5 minutos. Cuando la persona que le da el tiempo le dice: tengo 3 minutos para escucharte, ahí recién usted rescata lo eficaz de la comunicación. Porque usted no vino a donde él a preguntarle cómo estaba, si le gustaba, si hacía calor o si hacía frío. Usted vino a pedirle algo. ¿Sí o no? No se anda con rodeo, tiene poquito tiempo. La eficacia de nuestra vida de oración no está en cuán larga sea, sino en cuán eficaz, cuán puntual. Nosotros hemos entrado muchos jueves aquí a orar. Tenemos una hora de oración y a veces a la media hora, a los 40 minutos, porque cuando comenzamos a orar se nos abrió un panorama espiritual, se nos enfocó en un momento de oración y fueron 30 minutos, 40 minutos tan eficaces que usted dice amén. Porque usted siente que entró al cielo directamente.
porque no se anda con rodeos en el momento de la oración. Fíjese el texto que nosotros leímos de Santiago capítulo 5 verso 16. Confiésense vuestras ofensas los unos a los otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo es la que puede mucho. ¿Qué tipo de oración? La oración eficaz. Hay conversaciones y hay programaciones en las reuniones que son eficaces cuando venimos. Bueno, nos hemos reunido para tal fin. Pim, pum, plan, se define y tenemos reuniones de 40 minutos, 1 hora, oraciones de 1 hora, oraciones de 20 minutos, de 15 minutos, de 10 minutos, tan claras, tan precisas, tan puntuales que se resuelve todo. Es como que Dios te está diciendo, mira, vos sabés muy bien que yo soy eterno, pero no me venga con vuelta que también tengo que solucionar el problema de Afganistán en este momento. Entonces te presentas delante de Dios con sinceridad, aunque hayas pecado, te presentas delante de Dios con un punto claro, porque la definición o algunas palabras que definen a la palabra eficacia es claridad, puntualidad y decisivo. ¿Qué tan eficaz es tu oración? ¿Con cuánta claridad le has hablado a Dios en tus últimas oraciones? ¿Con cuánta sinceridad le has hablado a Dios? Noto que una de las barreras más grandes que tenemos para desarrollar nuestra vida de oración es que cuando nos vamos a orar estamos, oh Santísimo y Eterno Padre, y le hacemos recordar pasajes bíblicos a Dios por si se le olvidó, y nos ponemos teólogos, historiadores, y Dios está diciendo, a ver, este gauto que está ahí no es ni muy inteligente, ni muy estudiado, ni nada. ¿Qué viene a querer sorprenderme acá o qué? Y no podemos pasar la primera barrera, que es la barrera de la sinceridad, de ser nosotros mismos, de venir a Dios y decir, mira, tengo, así como cuando hablas con tus amigos, tengo así una montaña de problemas, no aguanto más esta vida que tengo. Lo hemos hecho en el lugar incorrecto, porque ese diálogo es el que tenía que haber tenido con Dios, el que te podía solucionar el problema. Sé constante. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Romanos 12:12, hasta fácil de memorizarlo. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Anoté una historia que me impactó mucho hace unos años. Dice que en una determinada reunión donde se encontraban muchos pastores hablando sobre su vida de oración, cada uno de ellos contaba la cantidad de tiempo que pasaban orando, hasta que le preguntaron a uno de los más ancianos de la reunión, a lo que éste responde: yo no recuerdo haber orado 10 minutos. Todos se sorprendieron y él termina su respuesta diciendo: pero tampoco recuerdo haber pasado 10 minutos sin orar. Mateo 23:14, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto van a recibir mayor condenación. Marcos 12:40, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Lucas capítulo 18 hay una historia. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, el cual venía a él diciendo, esta era la oración de la viuda: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia para que no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Esa mujer venía todos los días y decía: hazme justicia de mi adversario, y se iba. Póngale a las 10 de la mañana. Al otro día otra vez venía la vieja loca: hazme justicia de mi adversario. Se iba. Póngase usted en el lugar de esa persona. Póngase en el lugar del juez.
Esta mujer venía todos los días y lo único que decía: hazme justicia de mi adversario. Y se iba. No me alcanza el tiempo, pero he anotado 3 oraciones que tuvieron contestaciones inmediatas. Primera de Reyes 18:36. Voy a resumir solo la historia. El verso 37, dijo el profeta: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios de Israel, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Terminó la oración. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. La oración fue: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios de Israel, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto tiempo duró esa oración? 15 segundos. Y el Señor le respondió en el acto. En la resurrección de Lázaro, Jesús se pone enfrente de la tumba y dice así: Padre, doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurrió? Señor, yo te doy gracias que siempre me oyes, pero estoy haciendo esta oración a causa de los que están alrededor de mí, para que crean en ti. Lázaro, sal. Y Lázaro resucitó. ¿Qué tiene la oración? 5 segundos. Hechos capítulo 9, verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano se levantó. Resucitó un muerto, diciendo: Tabita, levántate, después de haber orado. Amados, la eficacia de una oración no radica en lo largo que ésta sea, sino cuán intensa sea la relación con el Dios de la oración. Relación intensa, oraciones breves, resultados sobrenaturales. Ponte de pie. 3 consejos para terminar el sermón. ¿Quieres construir una vida de oración? Comienza hoy. Anote esto: comienza hoy. Sea breve, pero sea claro. Vuelva mañana. Voy otra vez. Comience hoy. Sea breve y claro. Vuelva mañana. Comience hoy. Sea breve y claro. Vuelva mañana otra vez. Comience hoy. Sea breve y claro. Vuelva mañana otra vez. Los ministros